Padre, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, a ti las gracias, te damos toda honra, Padre. Reconocemos, Señor, Padre, que somos débiles y necesitamos tu fortaleza, tu ayuda, Dios. Pedimos en esta mañana, Padre, tú nos dirijas, sea tu palabra, sea tu espíritu el que hable, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, que venga esta palabra directo de tu corazón, Padre, te pido. Señor, que tú unjas mis labios, Señor. Señor, sea atada toda palabra de mi boca, Dios, de mi corazón, de mi pensamiento, Señor, y únicamente, Padre, permitas que en esta mañana, en este lugar, se echa tu voluntad. Te alabamos, te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Tiene ahí su bosquejo, su guía. Y si ve el título, dice Los terceros ladrones. Nada más lee el título y después va a entender por qué está ese título ahí, ¿sí? Pero una de las preguntas más frecuentes que se hace todo mundo cuando está pasando por tiempos de tribulación, por tiempos de dificultad, se preguntan, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? ¿Por qué Dios es tan injusto? No sé si usted recuerda cuando fue el suceso de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Estados Unidos estaba sacudido, golpeado por lo que había pasado. Y en los programas, en los reality shows, fue uno de los temas que trataron con panelistas ahí, de por qué Dios permitía que sucedieran esas cosas. Estados Unidos ha sido una nación que fue fundada con principios bíblicos y que se han apartado de ahí. Las demás naciones hemos vivido apartados mucho tiempo del Evangelio del Señor. Pero en uno de esos programas estuvo la hija de Billy Graham. Y ella le contestó, cuando hicieron esta pregunta, le contestó al presentador del show y le dijo, Dios ha estado donde mismo, Dios no se ha movido del lugar. El mundo no es injusto por culpa de Dios, el mundo es injusto por el hombre que se ha alejado de Dios. El mundo es injusto por la falta de la justicia de Dios en el mundo. Y estaban todos así con unos ojotes abiertos. Yo creo que pensaron, ¿para qué pregunté? Hay veces que hace uno preguntas que no quiere escuchar la respuesta, pero de todos modos vas y preguntas. Es que, aunque no lo crea, esta es una de las causas más comunes por lo que la gente no tiene fe en el Señor. Porque creen que Dios es injusto. Porque creen que Dios no ve nuestra manera hermosa de vivir. Porque creen que Dios no ve que vivimos de una manera en que somos buenos, no le hacemos daño a nadie, no perjudicamos a nadie. Somos unas lindas palomitas viviendo en este mundo tan injusto. Así piensa mucha gente que vive. Pero ese punto de vista, aun si lo vemos en lo natural, pues aún en lo natural no se sostiene ese punto de vista. Porque mire, si todos fuéramos tan buenos como creemos que somos, o como decimos que somos, si no le hacemos mal a nadie, entonces ¿para qué necesitamos un sistema de justicia? ¿Para qué necesitaríamos que hubiera policía? Si fuéramos tan buenos, nadie robaba. Si fuéramos tan buenos, nadie discute, nadie pelea, no hubiera diferencias, no hubiera situaciones, demandas. Son tantas las demandas, déjeme decirle, en nuestro país, son tantas, y eso que México, nuestro sistema de justicia, no está tan saturado como el de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, y lo tomo de ejemplo porque pues es el país que más estadísticas tiene. Y allá todo es demanda. Lo que usted le pase, usted demanda. Y usted demanda al otro. Y son demandas millonarias. En nuestro país el sistema de justicia está ahorcado, está saturado. Hay expedientes atrasados de años. Y no hay quien pueda venir a limpiarlo porque no hay jueces suficientes. Porque no hay gente suficiente para resolverlos. Y porque aparte, cada vez que vienen con algún arreglo para la solución, pues viene el abogado del otro y dice, no, pero espérate, pero mira que yo, que esto, y trae otra.
propuesta o trae otra aportación y se alarga otra vez el juicio y se alarga. ¿Por qué entonces hay tantas demandas? ¿Será que no somos tan buenos? ¿Será que no es cierto que no le hacemos daño a nadie? ¿Será que no es cierto que nos portamos tan bien? La verdad es esa, no vivimos así, no vivimos de esa manera. El hombre por naturaleza no es bueno, el hombre por naturaleza no le nace. Estaríamos, perdónenme la palabra, estaríamos fritos si la salvación fuera por obras. Todos estaríamos condenados al infierno. No habría uno solo que se pudiera salvar porque no podría hacer usted obras suficientes para salvarse. Eso es algo que tiene que agradecer todos los días a Dios, que la salvación es por la gracia, por medio de Cristo Jesús, no por nuestras obras. Este mundo es injusto y lo consideramos injusto porque nos hemos formado la idea del bien y del mal de acuerdo a nuestra percepción. Yo considero lo que está bien, lo que está mal. Y véalo en sus relaciones personales. Véalo en sus relaciones con los vecinos. Véalo en sus relaciones en manejando. Sí, se los voy a platicar. Ahorita veníamos para acá. Veníamos aquí por la Triunfo. Veníamos llegando ya casi aquí donde está, enfrente del Hospital de la Mujer. Y vemos que sobre la avenida en el Hospital General se veían así todo azul y globos y todo, y dijimos, ¡oh, una marcha! Entonces todos nos apresuramos a dar vuelta donde está un negocio de comida rápida, es así envuelta, o sea, de burritos, a dar vuelta ahí para no llegar hasta el semáforo, porque nos íbamos a tener que esperar porque estaban dando vuelta y retornándose sobre la misma avenida. No íbamos a poder dar vuelta aquí en el Hospital General. Damos vuelta, agarro otra de las callecitas y cuando salgo otra vez a la calle que pasa a un lado del Hospital General, que creo que es Francisco Márquez, ¿si es Márquez o es Montes de Oca? Tarea para la siguiente semana. ¿Si es Márquez? Okay. Va un vehículo de esos que va manejando a alguien pensando en acabo de lavar mi carro último modelo, que trae de esos rines que no pisen una mosca porque ya se echó a perder la llanta y el rin, y venía a medio kilómetro por hora, y yo venía atrás de él. No le puedo negar que pensé muchas cosas. De bendición, no piense usted otra cosa. Pues, ¿qué pensaron? Sí pensé que por qué no se apuraba. Sí pensé que por qué no se hacía hacia la derecha, como debe de ser, según lo marca el reglamento de vialidad de nuestra ciudad. Si usted va a ir despacio, tiene que hacerse a la derecha. Y entonces el que viene atrás puede pasar libremente. No, él venía, si hubiera podido hacer el carro así, diagonal y circular así de ladito, él hubiera venido más feliz. Finalmente ya casi llegando al alto se hizo a la izquierda y pude dar yo vuelta. Él pensó que venía bien, él pensó que no tiene prisa, es domingo, a lo mejor no pienso que no va a ir a la iglesia, pero a lo mejor su servicio es más tarde. Él pensó que estaba haciendo todo bien y yo pensé que él estaba mal. ¿Se fija cómo es diferente el concepto que tenemos del bien y del mal? Y cuando nos vamos a las cosas del corazón, cuando vemos lo espiritual, queremos basar eso en nuestra percepción. Y esa no es la justicia. Eso no es lo correcto. Por eso Adán y Eva pecaron. Porque Adán y Eva tomaron la decisión en sus manos y dijeron, no se ve tan mal. Y luego la serpiente habla tan bonito. Qué bárbara está de haber tomado cursos de oratoria, porque qué bonito habla. Y hicieron lo que no debían por considerar ellos lo que era bien y mal. Este mundo es injusto. La realidad es que Dios sigue siendo justo. Nosotros somos los injustos, no se ofenda. Fíjese que estoy diciendo nosotros, no estoy diciendo ustedes, pecadores. Estoy diciendo nosotros.
Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que todos somos pecadores, todos somos injustos. Y esa es la vida a la que nos enfrentamos. Pero Dios, que es justo, entregó a su Hijo para ser tratado injustamente por usted y por mí, para que a través de ese trato injusto a su Hijo, ese trato injusto abriera para nosotros la posibilidad de la redención, la posibilidad de volver a encontrar la gracia de Dios y poder reconciliarnos con Él. Y en esta temporada les dije que íbamos a estar hablando de temas relacionados a la Semana Santa. Y si algo sucedió en todo el tiempo de lo que conocemos nosotros, que no es Semana Santa, así le hemos llamado, pero santo es usted, si usted obedece al Señor, es fiel a Él y se aparta para Él, eso es lo que lo hace santo. Pero en este tiempo que todo el mundo recuerda lo que Jesús vivió, padeció, sufrió, murió, resucitó, las representaciones que hay, todo lo que vemos es injusticia. Y la parte donde podemos resaltar algunas cosas relacionadas a la injusticia es en el juicio de Jesús. Déjenme decirle que a mí me daban miedo las películas de Semana Santa. El primero porque eran en blanco y negro, no se asombren. Cuando yo las veía, años después llegaron las televisiones a colores. Pero obviamente a mi casa no. La primera televisión que tuvimos fue una televisión en blanco y negro. Así chiquita, así de esas que le tenía que dar así para cambiar de canal. Clac, 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 clac. Y luego ya le cambiaba de canal. Y había que volver a mover la antena porque no todos los canales agarraban igual. Y veía y las escenas del juicio me daban pavor. Ver a todos reunidos en contra de Jesús. Todos contra Él en medio, porque lo personifican muy bien, lo ponen en medio, sufriente, dolido, así Jesús, así, y todos en contra de Él, gritándole, escupiéndole, golpeándolo. El juicio de Jesús no solamente es el inicio de la aflicción de Jesús, ya hablamos un poquito de esto la semana pasada. La vida de Jesús fue aflicción, fue persecución. Jesús fue perseguido desde niño. Cuando Jesús nació y que Herodes ha estudiado un poquito acerca de Herodes. Se lo digo porque Dios nos ha puesto ahí a estudiar algo. Es una historia terrible, terrible, una familia, y termina usted que no sabe quién era quién era más malo que el otro, quién era. Lea poquito ahí porque no son los mismos Herodes. Hay varios Herodes en la Escritura. Léalo, si Dios nos permite un día lo platicamos. Herodes persigue a Jesús por temor, porque vienen los sabios, los magos de Oriente, y vienen preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. Y dice Herodes, caramba, ¿otro rey? Me van a destronar. Él era rey de una parte nada más, del área de Galilea. Era toda una provincia. Y ahí le habían permitido a él gobernar. No era en sí un rey, pero le llamaban rey. Y él persigue a Jesús. Lo quiere matar, es el que ordena la matanza de los niños. Y es el que quiere que lo acaben, porque tiene miedo porque dijeron que era el rey. Fue perseguido por su propio pueblo, Jesús. Los mismos judíos no lo recibieron, y acuérdese, no todos. No todos. ¿Y por qué les aclaro esto? Hubo una época en la iglesia en que la misma iglesia se levantó en contra del pueblo judío porque ellos veían que la Escritura hablaba de cómo los judíos crucificaron a Jesús, cómo los judíos era un grupo, era una parte del pueblo, no era todo el pueblo judío. Cuando usted ore por Jerusalén, ore por Israel, ore por el pueblo de Dios, ore por los judíos que conozcan al Mesías. Sí hay judíos mesiánicos, sí hay gente que ya creyendo haber sido judío toda su vida, ha puesto su fe en Jesús. Ore por ellos. Jesús ha sido perseguido por toda circunstancia, pero Él vino para mostrarnos que este mundo es injusto a causa del pecado. No es injusto a causa de Dios. Nosotros creemos que es injusto porque vemos a Dios como el Dios de la varita,
que en cuanto Arturo se está saliendo del chándele, no se porte mal, y va detrás de este lado también. Ese no es Dios. Ese es el mundo mostrándote las consecuencias de lo que tú haces, de la misma maldad que hay en nuestro corazón. Jesús recibió por nosotros la injusticia que te correspondía a ti y a mí. ¿Han pasado ustedes por un proceso legal? Y no, qué bueno si no han pasado. Pero hay algunos que pasan por un proceso legal y en medio del proceso legal se dan cuenta que están favoreciendo al otro, que el otro le dan cosas que no le corresponden, le permiten actos que no debe de hacer y que el juez está torciendo las cosas a favor de uno. Se le hubiera acabado el hígado a usted. Y no me diga que no. Se le hubiera acabado el hígado del coraje y de pelear y de pagar abogados y de hacer todo lo que pueda. Pero la justicia no estaba ahí. Era la injusticia. Ese fue el trato que recibió Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, que son mencionados en los evangelios, son ese grupo de judíos que estuvieron en contra de Jesús. ¿Y sabe por qué estaban en contra de Jesús? Por envidia. Ahí va a ver usted, estamos en el punto 1 y va a ver que le puse ahí 2 referencias, Marcos 15:10 y Mateo 27:18. Ahí es donde usted los puede leer en su casa y encontrar que el mismo Pilato se da cuenta que todo lo que estaban haciendo los sacerdotes era por envidia. Y nomás él se dio cuenta, qué curioso, ¿verdad? Eso es envidia. Y este es un buen consejo para nosotros. La envidia llevó a los sacerdotes, a los ancianos, al pueblo judío que estaba en contra de Jesús, los llevó a la ira, los llevó a maquinar cosas. La envidia es algo muy feíto, como dice alguien que conozco. Qué feíto, muy feíto es la envidia, porque usted empieza a despreciar lo que tiene. La envidia no es nada más querer lo que el otro tiene. La envidia es que usted desprecia lo que usted tiene y empieza a ver lo que está alrededor. Eso le pasó a los sacerdotes y pusieron sus ojos en lo que Jesús estaba haciendo y tuvieron envidia. Vamos a Mateo 26, versículos 3 al 5, que es la primera mención que tiene usted ahí. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Aquí esta última partecita, déjeme hacerle un comentario antes de ir a lo demás. Esa era la actitud de los sacerdotes. Les preocupaba más su imagen, les preocupaba más cuidar su puesto, les preocupaba más todo lo que la gente pensara que en realidad cumplir la ley como ellos decían que la cumplían. Están en medio de la Pascua y la Pascua no era una cena, no era un día, eran 7 días de celebración. Y en medio de eso dicen: hijo, ¿cómo le hacemos para matarlo? Y no se dan cuenta de lo que están maquinando un homicidio, están maquinando matar a alguien. Pero sí se dan cuenta: oye, pero no ahorita, porque pues el pueblo se va a ofender. Y luego, pues no, ¿qué van a decir de nosotros? Por eso dice ahí que no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, para que no hagamos un escándalo ahí. Ellos tenían una actitud egoísta, tenían una actitud que era deshonesta. Judas no fue el único que participó en la traición a Jesús, no fue el único que participó en el engaño para prender a Jesús, para matarlo. Fue el único discípulo, eso sí, fue el único discípulo que maquinó junto con los sacerdotes hacer algo. Pero fuera de ahí, hombre, los sacerdotes eran magos en el arte de la persuasión, en el arte de engañar a la gente y hacerlos creer que el bien era mal. Parece que les estoy hablando de nuestros tiempos, ¿verdad? Donde, pues lo tengo que decir, aunque yo trabaje en ventas y mercadotecnia, la mercadotecnia, tanto
política, que no es mercadotecnia y es propaganda, o el marketing, que es el que maneja todos los artículos, han llevado a nuestra sociedad a llamar bien a lo que es mal y a llamar al mal como bueno. Eso estaban haciendo los sacerdotes. Judas no era el único. Hubo más que ellos hicieron, que participaran, porque ellos ya sabían lo que querían. ¿Sí se fijaron para qué se reunieron? ¿Para qué se juntaron en concilio? Para decidir cómo le hacían para maquinar un engaño, para matarlo. No estaban hablando nada más de callarlo, no estaban hablando nada más de sacarlo de la ciudad. Ellos ya habían decidido matarlo. Ya habían decidido, cómo nos estorba este Galileo. Ya de plano. O sea, es mucho lo que nos está dañando nuestra imagen y todo en lo que creemos. Vamos a matarlo. Y han decidido matarlo. Aquí ya se pusieron en cuentas, ya decidieron cómo lo van a hacer. Y hay dos partes que ellos deciden en este engaño. La primera parte del engaño fue llevarlo al concilio. Fue tomarlo preso, que es en lo que participó Judas, y pensando las cosas. Dice uno, ¿por qué le tuvieron que pagar a Judas? Necesitaban a Judas, o sea, Judas no les abrió la puerta, no les dio la clave de la alarma, no les dio el itinerario, no les dio el mapa. Nada más el día que Jesús estaba ahí en el huerto, antes de empezar todo el sufrimiento, nomás Judas les dijo, ahí está, vénganse, yo los llevo. Si Jesús había andado por todo lugar público, cuando arrestan a Jesús, Jesús se los dice, les dice, ¿por qué vienen a mí así? ¿Acaso no estuve enfrente de ustedes dando las enseñanzas públicas y ustedes sabían dónde estaban y saben quiénes son mis discípulos? ¿Por qué hacen entonces esto? Bueno, era para que se cumpliera la escritura, porque dice que iba a ser vendido por el precio de esclavo con piezas de plata. Y ahí vemos otra vez la actitud deshonesta de los sacerdotes. Le pagan a Judas para tomar ventaja y llegar, pescar a Jesús en un momento. Ellos pensaron, tiene que ser un momento que esté indefenso, como si trajera guardias Jesús. Y van a prenderlo ahí. Y Judas, cuando empieza a ver todo lo que empieza a pasar, dice, ¿qué hice? La escritura no dice que se arrepintió. En realidad, la escritura nos muestra un dolor interno de Judas por haber hecho algo malo, pero no dice que se arrepintió. No dice que reconoció a Jesús y dijo, Señor, perdóname, sálvame. Eso no dice, pudo haber pasado, pero la escritura no lo dice. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Va Judas y les regresa las monedas. Les dice, no, ya es rollo tuyo. Esa es traducción natural. Ya es cosa tuya, Judas. Tú ya la recibiste, ya lo entregaste, ya es tuyo. Y Judas dice, no, y se las avienta allí. Oh, entonces viene la ofensa. Y dice, no, Judas se va. Y se ahorca, como ya todos saben. Pero las monedas se quedan ahí. ¿Qué hacen los sacerdotes? Ay, recógelas, levántalas, pero no las podemos llevar al templo, al arca del templo, al ofrendero del templo, porque es precio de muerte, es precio de sangre. Y no es lícito hacerlo. O sea que sabían bien lo que estaban haciendo. Entonces agarran las monedas, compran un campo para cumplir lo que decía la escritura. Y compraron un campo, que era el campo del alfarero. Y es el campo donde, ellos tan buenos dijeron, para sepultura de los extranjeros. Pobrecitos los extranjeros. Nosotros los deshonestos. Pero si se dieron cuenta de lo que sucede una y otra vez, estaban cumpliendo la voluntad de Dios. No sabían ni querían hacerlo. Pero la segunda parte del engaño es que después del concilio en el que ellos ya habían decidido, o sea, el concilio no fue para encontrar un delito en el cual hallaran a Jesús culpable. Ellos ya lo habían declarado culpable. Se reunieron nada más para buscar la manera que públicamente encontraran algo para decir, lo vamos a matar por esto. Y no lo hallaron. Porque Jesús ya había dicho que Él era el Hijo de Dios. Jesús ya había dicho que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a ascender al cielo con el Padre.
Ya les había dicho, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Era suficiente para que lo hubieran condenado. Era suficiente para que dijeran, esa es blasfemia. Ah, no, hacen el juicio en el concilio para mostrar que era Jesús el culpable. Ellos, no. Ellos estaban haciendo que se cumpliera lo que debería de ser. La segunda parte es que lo llevarían al gobierno romano. Lo llevarían. Qué curioso. Vamos, o sea, si usted trama un plan, usted no trama en ese plan envolver a su enemigo. Usted no dice, vamos a pedirle ayuda al enemigo para que nos ayude. Roma era el enemigo, los tenía sometidos. Y van a Pilato a llevarle a Jesús. No porque quisieran que lo encontrara culpable. Querían que él ejecutara la sentencia. Ellos ya tenían la sentencia. Ellos ya habían dicho, este es reo de muerte. Ahora querían que Pilato fuera el que ejecutara la sentencia. Y cuando van con Pilato todavía le dicen, es que no nos es lícito a nosotros aplicar la pena de muerte. Hasta ahí en Juan les dice Jesús, vayan, llévenselo y júzguenlo con sus leyes. Y ellos le dicen, no podemos. ¿No habían podido apedrearlo? Era blasfemia. La blasfemia autorizaba que fuera lapidado. Y ellos dicen, no, no podemos nosotros. Solo tú. Y sí es cierto, solo el Imperio Romano tenía la autoridad para imponer la pena de muerte en la cruz. Pero lea un poquito más adelante, ahí en Hechos, ¿qué le pasó a Esteban? ¿A poco Esteban dijeron, no, no lo apedreen? No vaya a ser que lo matemos y nos metemos en un problema con Roma. Lo apedrearon y lo mataron como si nada. Pero con Jesús no podía ser lo mismo, porque Jesús dijo que iba a morir y que iba a morir crucificado. Y los sacerdotes, aunque no lo supieron ni lo querían hacer, lo llevaron a Roma para que fuera muerto como crucificado, para que se cumpliera lo que Jesús había dicho. Ahí se los puse también de referencia, Juan 18, 31 al 32. Ahí es donde Jesús les dice que va a morir, va a ser crucificado. Los sacerdotes, ¿qué fue lo que hicieron? Hacer que se cumpliera la voluntad de Dios y que se cumpliera la palabra de Jesús. En lugar de restarle a Jesús autoridad como el Hijo de Dios, vinieron a comprobarla. Se cumplió lo que él dijo y lo que había dicho desde antes. Entonces llevan a Jesús ante Pilato y van a acusarlo de 3 delitos. Ahí estamos en Lucas 23. Vamos a leer del 1 al 5. Esto es después de que han tenido su concilio, donde ya tienen la sentencia para Jesús. Y entonces dice Lucas 23:1. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Ahí está el primer delito. Y que prohíbe dar tributo a César. Segundo delito que lo acusan. Diciendo que él es el mismo, es el Cristo. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Tercer delito. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Lo presentan ante Jesús, acusándolo de estos 3 delitos. Lo presentan ante Pilato, acusando a Jesús de estos 3 delitos. Y Pilato nada más le pregunta, entonces ¿eres el rey de los judíos? Y él le responde, tú lo has dicho, tú lo estás diciendo. Y Pilato dice, no hallo delito en él. Es curioso ver la actitud de Pilato. O sea, Pilato no era un gobernante elegido por democracia, no era una elección popular, no era alguien que necesitaba el favor del pueblo para hacer el cargo que él tenía. Él había sido un militar romano,
y que estaba en ese cargo por favor de la esposa con la que se había casado. Si Pilato no hubiera tenido a esa esposa, que era hija, no sé si perdónenme si se me olvida ahorita, si era hija de César o de alguien del Imperio Romano, allí agarró Pilato favor y poder y lo mandaron a esa provincia. No era mucho, pero era gobernante. Y él era duro. Él no tenía una fama de negociador. Cuando él llegó a esa provincia, él no llegó aceptando las costumbres de los judíos. Según la historia, dice que la costumbre del nuevo gobernante que llegaba a la región de Judea es que no venía con los estandartes del emperador. Porque cuando un emperador romano era elegido, a partir de ahí se convertía en Dios. Y cuando venían, el pueblo judío no se sometía a Dios, al imperio romano. Entonces, cuando entraban en la ciudad, en una forma de entrar pacíficamente y no en contienda, quitaban los estandartes. Porque si entraban el ejército romano y el nuevo gobernante con los estandartes arriba, todo el pueblo se tenía que arrodillar y postrar ante la imagen del César, de Augusto. Pilato sí lo hizo. Pilato llegó y los romanos traían el estandarte del nuevo César. Y el pueblo judío no se inclinó. Empezó un conflicto. Y fue tanto el conflicto que los judíos dijeron, córtanos la cabeza, pero no nos inclinamos. Pilato no llegó conquistando militarmente, pero sí llegó en conflicto con los judíos y no era alguien, el historiador, que es donde está esta parte, que es Flavio Josefo, que era un historiador del pueblo judío, él presenta a Pilato como alguien despiadado, que en ese momento, por alguna razón, tuvo un acto de conmiseración y dijo, ok, no los voy a matar, pero César sigue siendo Dios. Y entraron a la ciudad sin que los judíos se postraran. Ese era el que está aquí viendo a Jesús y diciendo, no encuentro delito. Pero los mismos sacerdotes se meten en problemas porque le dicen, ha andado hablando por todos lados. Empezó en Galilea y se le prende el foco a Pilato. Y dice, yo no gobierno en Galilea gobierna Herodes. Llévenlo a Herodes. Esto le corresponde a él. Y no tuvieron que ir hasta Galilea porque Herodes andaba en Jerusalén. Y lo llevan y Herodes se emociona, lo recibe y dice, a ver, échame algo, aviéntame un milagrito por ahí. A ver, te traigo a alguien que lo sanes o nomás di que se caiga y se tuerza o algo. Herodes quería ver algo así, tenía cosquilla. En mi apreciación, yo creo que Herodes quería ver, en realidad este es el rey de los judíos. Este sí será el que dijeron que había nacido. Pero Jesús no contesta ni una palabra. Y Herodes se enoja, lo viste de rey, le pone vestiduras reales y lo regresa a Pilato y le dice, yo no encuentro nada en él, te lo devuelvo. Tú me lo mandaste, ahí te va. Y otra cosa es que Pilato y Herodes no se podían ver. Después de lo de Jesús, se hicieron re buenos. Después de lo de Jesús, se hicieron re buenos amigos, ya, dice ahí la escritura. Y fueron amigos a partir de ahí. Qué curioso, ¿verdad? En el pecado, las amistades, mira, burbujean. Invítale unas cheves a alguien, burbujea a la gente. Dile a alguien, ayúdame con un burrito para comer. Se te aparta la gente. Y peor, diles, te invito a un estudio bíblico, más se te alejan. Se te dispersa la gente. Aquí estos se volvieron re buenos amigos y le traen otra vez a Jesús. Ahí vienen otra vez los sacerdotes con sus cosas y no hallaban la forma en que Pilato reconociera que Jesús tenía que morir. Querían ellos instigarle de alguna manera y lo hicieron. Vean los relatos, les voy a dejar tarea. Vean estos relatos en los 4 evangelios para que entiendan todo el panorama. Acuérdense, Lucas es un historiador. Lucas recabó toda la información y escribió todo lo que alcanzó a recabar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero el Señor había puesto otros 3 testigos más, que son los otros 3 evangelistas. Y ellos hablaron lo que el Señor los mandó a ver, pero cada uno tenía su imagen. Juan, que era el más allegado, Juan era amigo del sumo sacerdote. Las familias se conocían.
Juan fue permitido que entrara. Es muy probable que cuando está ante Pilato, Juan sea el único que está dentro, por el favor que tenía su familia. Entonces Juan le va a platicar cosas que los otros evangelistas no dicen. Entonces lea los 4 evangelios, no se lo va a platicar todo. Lea ahí el relato para que vea usted las diferencias. Pero entonces están ya dentro, le regresan a Jesús, se lo llevan y le dicen, Herodes nos devolvió, que te lo traigamos a ti. Obviamente traían una guardia guiándolos, no crean que vayan y llévenlo así. No, fue una guardia dirigiéndolos y ahí vienen escoltados de regreso. Y están otra vez ante Pilatos. Y dice, ahora vamos, brínquense, estamos en Lucas 23, brínquese al versículo 16. Ay, jole. Dice, le soltaré pues después de castigarle. Se lo traen. Pilato dice otra vez que no haya delito en él. Y les dice, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. 3 intentos está haciendo Pilato de soltarlo. No encuentra ningún delito, no encuentra la manera de decir, por algo justo lo voy a matar, no lo encuentra. Y se lo refiere y todos le contestan, crucifícalo, crucifícalo. Y dice que había una tradición en el pueblo y la tradición era que en la fiesta de la Pascua, el gobernador de Roma les liberaba un preso, el que ellos escogieran. Y dice que Barrabás estaba preso por sedición, era por hacer un motín, por levantar gente en contra del imperio mismo, pero dice que también por homicidio. En el Evangelio de Juan dice también que era ladrón. O sea que a lo mejor era alguien que los judíos tenían en estima por haberse levantado, por haber hecho algo, pero era alguien violento, era alguien que se amotinó, que mató a alguien y que aparte era ladrón. O sea, no era como que lo trajeron de la escuela dominical. Era alguien que tenía un delito, que él era culpable para estar ahí. La gente está clamando, danos a Barrabás, danos a Barrabás. Entonces Pilato hace 3 intentos de soltarlo y no lo encuentra. No ve, y otra vez ahí, no ve más que la envidia que los sacerdotes le tienen a Jesús. Es lo único que Pilato alcanza a ver. Y además, lo ve como un asunto religioso. Pilato no estaba ahí de hecho no le interesaban los asuntos religiosos de los judíos. Por eso en Juan es donde les dice, resuélvanlo ustedes, allá aplíquenle ustedes su ley, o sea, esto es algo religioso entre ustedes, a él no le interesaba. A él le interesaban los asuntos políticos, el poder, la guerra, someterlo. Le interesaba Barrabás. Se había levantado en contra del imperio romano, le interesaba someterlo y tenerlo preso y muy seguramente crucificarlo. Y hace a la vez, en sus intentos Pilato de soltar a Jesús, está haciendo 3 confirmaciones de que Jesús era inocente. El mismo Pilato está siendo testigo, está siendo testimonio para todos de que Jesús es inocente, de que lo están trayendo sin delito delante de él, de que en el concilio lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él y que ahora se lo traen a él. Y él dice, es inocente, no encuentro ningún delito. Estas 3 declaraciones eran importantes porque era necesario que fuera evidente, que hubiera testimonio de que Jesús era inocente, que no había nada por qué juzgarle. Pero también aquí vemos que Dios usa a quien Él quiere usar. Y usó a Pilato para que Jesús fuera testificado como inocente. Pilato no sabía lo que estaba haciendo.
Los sacerdotes ya vimos que tampoco sabían lo que estaban haciendo, pero nomás estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Lo estaban haciendo para que se cumpliera toda la Escritura. Y eso es algo que debemos de aprender. La voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí. Hay por ahí una historia que creo que es ficticia, pero en una ocasión dicen que una señora estaba una señora mayor, muy mayor, estaba en problemas tan fuertes que no tenía que comer y se puso a orar. Dijo, Señor, mándame comida, manda que me traigan comida. Y obviamente Satanás tenía un chamuquillo ahí escuchándola. Y la escuchó, y pues va con el chisme. Es que la señora está, que no tiene comida y le está pidiendo allá que le manden comida. Y dice, vamos a mandarle comida para que vea que el diablo es el que se la mandó. Y manda un demonio que vaya y le lleve. Tenga, señora, aquí está la comida. Se la manda el diablo. Y le dice la señora, ay, qué bárbaro. Cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. La voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí. Y piensa en esto. ¿De qué lado quieres estar? ¿En los que buscan la voluntad de Dios para cumplirla o en aquellos que se alejan de Dios y a pesar de que están lejos, Dios hace que se cumpla su voluntad? La voluntad es que sea salvado. Segundo punto, la elección del pueblo. El pueblo elige, liberen al culpable. Ya había sido testificado que Jesús no era culpable, pero la insistencia de los sacerdotes era que se cumpliera su sentencia, que cumplieran lo que ellos ya habían decidido. Y fíjate qué curioso. Pilato está maravillado de Jesús. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Vamos a ver Mateo 27:14. Pilato está maravillado con el reo que tiene enfrente. Y no está maravillado por las vestiduras que le puso Herodes o por alguna otra característica. Está maravillado por su mansedumbre. Dice Mateo 27:14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Yo creo que si Pilato hubiera sido judío, hubiera liberado a Jesús. Hubiera dicho, delante de mí se está cumpliendo la profecía de Isaías. Y aquí lo tengo como el cordero que es llevado al matadero, que no abrió su boca ni pronunció palabra. Aquí tengo al cordero manso y humilde. Pero pues no era judío, no conocía esas escrituras. Este duro militar que les describí ahorita, ahora está conmovido por Jesús. Ahora está conmocionado porque lo ve y dice, ¿cómo es posible que este hombre no entienda de lo que lo acusan y se quede callado? Si se queda callado, está aceptando, no se está defendiendo. ¿Qué voy a hacer con él? Y hace un último intento de salvar al reo manso e inocente. Y ese último intento es forzado Pilatos a hacerlo porque el pueblo le está demandando. Esta es la tradición. La tradición es que nos des un prisionero. Y dice Pilato, van a querer a Jesús. ¿A quién más van a querer? Pero el pueblo le contesta, Barrabás. Es poquito más adelante de Lucas 23, del 23 al 25. Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuere crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. El pueblo está ahí, está enfrente, tiene a Jesús enfrente y eligen a Barrabás. Barrabás no estaba ahí enfrente, Barrabás estaba allá en su celda. Yo creo que por allá en una ventanita ya escondida de la fortaleza romana, por ahí ha de haber escuchado Barrabás. Barrabás, Barrabás. Él lo dijo, pero como no alcanzaba a oír todo, a lo mejor escuchó, crucifícalo. Ay, nanita. Imagínate nada más ahí haber escuchado esas dos cosas y lo que se oyen los.
Ahí vienen las, los soldados romanos con sus armas y con todo y abren la puerta. Vamos ante el procurador. La sorpresa de Barrabás es que llega y no era él el crucificado. Llega para ser salvado. Y lo presentan al pueblo y al pueblo, ¡ah, Barrabás, Barrabás! Y lo sueltan. ¡Wow! Qué curioso. El mediador que está tratando de salvar a Jesús no es judío, es un gentil. Y es un gentil enemigo del pueblo. Y él es el que está convencido, tratando de salvarlo, tratando de decirles, esto es algo injusto. Inclusive, tiene el testimonio de la esposa. Cuando Pilato está por condenar a Jesús y está por traer a Barrabás, vienen a decirle que le mandó un mensaje a la esposa, que no se mete en esto, porque ella fue atormentada durante la noche por ese hombre justo. Qué bronca de haber tenido Pilato ese día, ¿verdad? ¿Te imaginas en la tarde que volvió a la casa y qué pasó con Jesús? Pues lo crucificamos. No te llevaron el mensaje. Me estoy imaginando, no porque sean cosas que sucedan. Pero el pueblo judío no cree. No creen que Jesús es justo, no creen que es el Hijo de Dios, no creen que es el Mesías. Y Pilato y la esposa sí. Qué dilema, ¿no? Qué dilema, porque el pueblo clamó que fuera cumplida la tradición, que les fuera entregado un reo y eligieron al reo culpable, al malo, y desecharon al inocente. ¿Cuántas cosas hacemos por costumbre o por tradición en nuestra vida? Muchísimas. Y tú crees que estás bien y estás eligiendo mal. Y el Señor habla a tu corazón y tú sigues en lo mismo. Y tú sigues aferrado porque dices, he vivido así toda mi vida, aún siendo cristiano. Y nos aferramos a cosas que no debemos de aferrarnos, que ya se te hicieron tradición, que ya se te hicieron costumbre. Y el Señor te está, dale, dale. Y a lo mejor es tu esposa la que te está diciendo, oye, cuidado. Y tú dices, ¿cómo? Ya ven que a los hombres nos encanta que nuestra esposa nos diga, pregunta. Si andamos perdidos, pregunta. Uno luego, claro que sí, me voy a parar. Hombre, le das como 2 horas. Y sí, yo sé por dónde. Aparte traigo el GPS tiene 1 hora y media congelado y tú ni te has dado cuenta. Y ya hasta que llegas a no sé dónde. Oiga, pues vamos bien. No, es por allá, de donde veníamos. Dios usa a muchas personas para hablarte y estarte diciendo, no pongas tus ojos en cosas del pasado. No te guardes las tradiciones que no debes de guardar. Libérate de eso. Y reconoce a Jesús como el justo. El grito de la multitud. Cayó la justicia. Del verbo callar, no del verbo caer. Cayó la justicia y la verdad. Y entonces Pilato cede a la multitud, culminando así la cumbre de la injusticia humana. Según la historia, le atribuyen a Einstein una frase que dice que él conoce dos cosas que son la estupidez infinita. Y dice, conozco 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Dice, pero del universo no estoy tan seguro, pero de la otra sí. Aquí estamos viendo la cumbre y es nuestro último punto. El culpable es el que es liberado. El pecador es el que es liberado. Todos los intentos de Pilato por soltar a Jesús fueron insuficientes. Fueron sofocados por el grito de la multitud. Fueron sofocados por la opinión de la mayoría. ¡Wow! Algo muy actual también. Nos guiamos por lo que si toda la gente lo hace, es bueno. Si toda la gente lo hace,
está bien, es aceptable. No, 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 no. Los cristianos vamos contra corriente. Nosotros vamos por un camino donde la gente viene en sentido contrario y alguno de esos te va a golpear porque vienen distraídos, vienen bobeando. Y nosotros vamos en el camino correcto y todos van para atrás, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Bueno, ya creo que ya ni siquiera se ocupan de lo malo, ya todo le llaman bueno. Ya todo lo llaman bueno, ya no hay nada malo. Haz lo que tú quieras. Esta semana me tocó ir una persona opinando de ciertos asuntos y decía, es que lo importante es que seas feliz. Ah, qué padre. Si yo soy feliz matando a una persona, ¿eso es lo importante? Si yo soy feliz golpeando a mi esposa, ¿estoy bien? No, porque mi felicidad no quiere decir que eso es lo correcto. Es un deseo de mi corazón. Es un anhelo egoísta normalmente. Y esa multitud que gritó fue la multitud que instigaron los sacerdotes. Yo no creo que los sacerdotes nada más los hayan podido instigar diciéndole, grita esto. Ahorita que digan, grita Barrabás. ¿De qué? Tú grita Barrabás, tú nomás. No, 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 esto era un plan. Esto estaba planeado. Ellos habían metido entre el pueblo a los incitadores, a los que en el momento justo, si llegamos hasta el juicio y el procurador nos va a cambiar a Jesús por otro preso, vamos a instigar a todo el pueblo a que griten Barrabás. Y de seguro esos que andaban ahí, que eran los jefes de manzana, no, ¿verdad? No había en ese entonces jefes de manzana. Esos que andaban ahí ya traían el dinero en el bolsillo, o ya les habían ofrecido un favor, o ya les habían ofrecido una exención de los impuestos del templo. Y con ese motivo instigaron a todos, vamos a gritar Barrabás. ¿Cómo lo hicieron? Pues porque en grupos chiquitos es más fácil convencer a la gente. Uno solo no hubiera convencido a la multitud, pero uno, con unos cuantos, oye, hay que pedir a Barrabás, es el que se levantó a nuestro favor. ¿Te acuerdas cuando levantó el motín? Él no tuvo miedo de Roma, él hizo que retrocedieran y te acuerdas que mató a uno de los soldados romanos. Ese Barrabás es un héroe, ese Barrabás es un líder. Pues claro que cuando oyeron, ¿a quién les doy? A Barrabás, a Jesús. Ya se les olvidó quién era Jesús. Hazlo por un lado, quítamelo de ahí. Barrabás es al que quiero. Y lograron que la multitud gritara una y otra vez, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y les puse ahí dos referencias. Vamos a verlas rápidamente. Es Mateo 27:20. Y luego de ahí nos vamos a ir a Marcos 15. Mateo 27:20. Acuérdense que de todas maneras ahí en su guía tienen el puro versículo para que en su casa lo lean y puedan hacer ahí sus anotaciones. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Marcos 15:11. Dice, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ellos ya tenían todo su plan hecho. Y era una ironía, una locura, una insensatez estar pidiendo al preso, al culpable, desechando al inocente. Habían estado ahí en los dos juicios. Acuérdense que en el concilio juzgaron a Jesús y luego dice, y toda la muchedumbre con ellos fueron ante Pilato. O sea que ya traían su grupote de gente. Y delante de Pilato la multitud estuvo allí enfrente. Ahí estuvo escuchando y cuando llegó el momento, vieron la liberación de Barrabás. Este pasaje, esta muestra, es la liberación de Barrabás, es el mensaje central del Evangelio. El justo pagando por el inocente. No. El culpable siendo liberado.
el justo y el inocente, pagando por el culpable, pagando por algo que no le correspondía, sufriendo la injusticia por aquellos que seguían siendo pecadores. Barrabás fue la primera persona que pudo decir que Jesús murió en su lugar. Muy seguramente ese día había 3 cruces preparadas. Había 3 cruces listas para 3 ladrones. Los otros 2, que la historia dice que se llamaban Dimas y Gestas, no se sabe si se llamaban así. Eso apareció como 4 siglos después y dijeron que eran estos 2 y le pusieron nombre. El Señor no quería que supiéramos el nombre porque no viene en la Escritura. Es que si usted le quiere decir Dimas y Gestas o Gestas y Dimas, no pasa nada. Nada más no crea las historias que dicen de ellos 2. Esos eran los otros 2 ladrones sentenciados a morir y el tercero era Barrabás. Y Barrabás fue el primero liberado por la muerte de Jesús. La cruz en la que colgaron a Jesús muy seguramente era la que correspondía a Barrabás. Por eso le puse al título Los terceros ladrones. Y dice, caramba, ¿no será el tercer ladrón? No, somos los terceros ladrones. Somos nosotros. Barrabás es el ejemplo. La persona no. La elección de Barrabás es el ejemplo de la insensatez de no reconocer a Dios, de no querer a Dios en nuestra vida, de elegir al mundo. Barrabás es el ejemplo de tus elecciones. A lo mejor eliges mejor una adicción. A lo mejor has elegido la inmoralidad sexual en lugar de a Dios. A lo mejor has elegido lo que ahora le llaman la preferencia sexual en lugar de a Dios. Eso es lo que sucedió aquí. Tenían la oportunidad de elegir a Jesús. Eligieron a Barrabás. Tenemos la oportunidad de elegir a Dios, de elegir una vida llena del Espíritu Santo, una vida abundante en Cristo Jesús. Y habíamos elegido el pecado. Habíamos elegido nuestros propios intereses. Habíamos elegido lo que nosotros queríamos en nuestro corazón. El pecado que nos lleva a la muerte eterna. La elección por Barrabás la pudo hacer el pueblo mientras tenía vida. Porque Barrabás siguió viviendo. Y no hay registro en la Escritura que Barrabás, con este acto de amor, porque finalmente fue un acto de amor, aunque él no lo reconoció así. No dice la Escritura que Barrabás, por haber recibido esa gracia de ser perdonado para que Jesús muriera, que Barrabás se haya arrepentido. No dice. Y creo que tampoco está en la historia del pueblo judío. Pero ¿qué tal nosotros? Barrabás representa al hombre en el pecado mientras Jesús está muriendo. Nosotros tenemos la bendición de verlo muchos años después y de conocer y tener la Escritura. Y no lo usamos, ni tampoco lo buscamos, ni buscamos su presencia, ni buscamos una vida digna delante de Dios. Y vivimos como el pueblo. Di esto, pues eso digo. Oye, que esto es bueno, pues eso es bueno. Oye, que me dijeron que los cristianos podemos hacer esto y esto. Pues está bien, lo hacemos. Y nos perdemos de la bendición, de la elección de Dios. Fuimos salvados por la gracia de Dios mediante Cristo Jesús. Y lo despreciamos. La semana pasada leímos Isaías y dice que fue despreciado, desechado, que no lo estimaron y nosotros nos imaginamos al pueblo judío haciendo todo eso. No, somos tú y yo, desechando a Jesús, despreciándolo. Y dices, yo no desprecio a Jesús. Revisa todo tu día. Revisa cuando te viene la tentación, revisa cuando viene el enojo, revisa cuando vienen los programas que no debes estar viendo en la televisión, revisa las imágenes que afectan tu vista, revisa lo que hay en redes sociales. No me digan que las redes sociales están limpias. Es bien peligroso las redes sociales, porque nada más por el hecho de que tu perfil diga que eres hombre o mujer, en base a eso te van a aventar y aventar y aventar.
Y el teléfono te está oyendo todo el día. Los teléfonos están abiertos para escucharte de lo que... ¿A poco no te pasa? Estás hablando de ciertas cosas y luego entras y 30,000 anuncios de lo que estabas hablando. Y 30,000 cosas de bombardeos a tu vida acerca del pecado. Es raro que las redes sociales te bombardeen con los versículos. Hay muchas páginas y esas páginas las tienes que andar buscando el versículo del día y esto y lo otro, porque con esas no te van a bombardear. Te van a bombardear con las que van en contra de la palabra, con las que te llevan al pecado. Están llenas. Dices tú, ¿las redes sociales son malas? No. Le das mal uso a las redes sociales. Porque también si a ti te sale una publicación y tú le pones ahí ocultar o reportar, ahí le estás diciendo también a tu perfil, no me avientes de estas cosas. Y cuando te vuelva a salir, la vuelves a bloquear. Y si te vuelve a salir, pues apaga el teléfono, que ya no las estés viendo. Nosotros despreciamos a Jesús con nuestros actos de la vida diaria, o lo apreciamos con nuestra fe que guía nuestros actos de la vida diaria. Así que, ¿qué escoges? Te voy a preguntar como Pilato. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás? Exacto, a Jesús. Ahí tienes la Fabián respondiéndomelo luego. ¿A quién quieres? A Jesús. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y que permanezcamos firmes en la fe en medio de un mundo que va en contra de nosotros, en medio de un mundo que no quiere que prediquemos a Jesús, en medio de un mundo que les parece locura que creamos en un Galileo que hace 2000 años pagó por nuestros pecados. Que estemos firmes. El Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Señor, este día, Padre, nos comprometemos, Señor, a que nuestra vida estaremos pendientes, Padre, de cada una de las cosas que hacemos, Señor, para ser guiados en la fe por el Espíritu Santo, para honrarte, Padre, para glorificar tu nombre, Señor. Para que no, Señor, caigamos en tentación, Dios. Para que no caigamos, Señor, en el pecado, Padre. Para que no seamos arrastrados por la multitud y la corriente de este mundo. Para que no seamos arrastrados, Padre, por la falsedad de la vida, Señor, que se está viviendo actualmente, Señor. Nuestra sociedad, tristemente, Padre, ha elegido, Señor, por el pecado, pero nosotros elegimos por Jesús. Elegimos por ti, Padre. Elegimos por salvación y vida eterna. Elegimos por vida abundante en Cristo Jesús. Y te damos, Padre, a ti toda honra y toda gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.